Oramos, Padre, que estás en los cielos, Señor eterno, te damos gracias una vez más por el don, por el privilegio que nos das de poder estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Rey eterno, gracias, Rey bendito, por este segundo día de celebración, por este segundo día, Señor, de fiesta solemne, Señor, en la que nos disponemos, Señor, del cielo a conmemorar, a celebrar, Señor, 500 años de ese evento que partió la historia, ese evento que transformó a los pueblos, Señor. Gracias, Dios, por esa reforma, gracias por los hombres a los que usaste, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche vamos a invitar a los hermanos del coro que también nos han preparado una bonita selección de himnos y que van a estarlos ejecutando en esta bonita hora. Que Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse. Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con estos preciosos himnos, pero antes de todo vamos a presentarles una reseña de cada uno. Empezamos con Oh bondad tan infinita. Los himnos clásicos cristianos siempre se han caracterizado por sus letras inspiradas en las Sagradas Escrituras y su gran belleza literaria, tanto así que casi todos ellos son composiciones poéticas de gran exquisitez y profundidad. El himno maravilloso, cuya letra es un poema que describe de manera sencilla pero profunda la infinita bondad de Dios, es el que lleva por título Oh bondad tan infinita, el cual refleja la exclamación del hombre al contemplar y describir la bondad más grande y maravillosa conocida jamás. No se encuentra información de su autoría, pero no dudamos que fue un producto de un corazón redimido y transformado por Dios. Oh bondad tan infinita. Jesús, para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de
es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él, hallaré la divina plenitud. Cabeza ensangrentada. Escrita por Bernardo de Claraval, casi 500 años antes de que comenzara la Reforma Protestante. Es un himno que exalta a Cristo como único medio de salvación para los hombres. En una época de oscurantismo espiritual, donde la humanidad estaba sumergida en la ignorancia escritural y la idolatría, surge este poema de exaltación al amor de Cristo. Se refiere a la cabeza ensangrentada de nuestro Salvador, sufriendo sus heridas, angustia y dolor, con el único propósito de salvar al pecador. Este himno es una remembranza de los padecimientos de Cristo, para hacernos reflexionar y humillar nuestro corazón ante semejante muestra de amor, y así poder exclamar todos juntos: te doy loor eterno, bendito Salvador, por tu loor, dolor y muerte, por tu divino amor. Cabeza ensangrentada. Herida por mi bien.
Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Es uno de los himnos favoritos de la tradición reformada. Es considerado el himno de batalla de la Reforma, debido al efecto que produjo en apoyo de la causa reformista. Mientras Lutero vivía, sus enemigos decían que toda Alemania estaba aceptando y aprendiendo sus doctrinas por medio de sus himnos. Acusaban a los himnos de ser los que destruían más almas que aún los libros o sermones escritos por él. El himno está basado inicialmente en el Salmo 46. Su mensaje de seguridad en Dios ante el acoso del enemigo hizo que fuese muy utilizado en las guerras de religión que sucedieron a la Reforma. Cuando más lo inquietaban las luchas espirituales, Martín Lutero acudía a este salmo, una de sus porciones favoritas de las Escrituras. Estas palabras se convirtieron en su fuerte ayuda y aliento diario. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46, versículo 1 al 3 y versículo 11. Castillo fuerte es nuestro Dios. Con furia y con
siempre ha de existir. De Dios el reino Hermanos, esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que poco a poco se vaya aprendiendo la letra de estos preciosos himnos y la pueda cantar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Solo quiero recalcar que esta experiencia es nueva en nuestra iglesia. Realmente nuestro coro ha hecho su mejor esfuerzo. No han tenido mucho tiempo, hace un mes nada más que han estado ensayando estos bonitos himnos, y con dificultad por los horarios de algunos. Todavía hay algunos hermanos que no pudieron presentarse por cuestiones laborales. Vamos a mover la tarima. Si alguien más nos puede ayudar, por favor. Un varón. Gracias. Vamos a comentarles de que lo que a continuación sigue es un drama, ¿verdad? Los hermanos del Ministerio de Teatro están recreando, ¿verdad? Un poco también de la historia. Están contándonos un poquito también acerca de la Reforma de una manera diferente, de una manera divertida, pero también de una manera más vivida, ¿verdad? Para que también nosotros tengamos un mejor panorama de lo que fue la Reforma protestante. Los vamos a dejar con ellos para que ellos puedan contarnos, seguirnos contando, porque el día de ayer el drama se quedó en capítulo. ¿Quién recuerda en qué se quedó el drama de ayer? ¿Quién recuerda en qué nos quedamos? La muerte del ganso, ¿verdad? Se murió el ganso. Así que, miren, la gata creo que también es parte del... Ahí anda, ¿verdad? Hermanos, los voy a dejar entonces con el Ministerio de Teatro Merea. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Continuaremos con la historia de la Reforma. El capítulo de ayer fue nuestro primero. Era titulado El inicio de una gran caída, terminando con la muerte de Juan Bos. Ahora presentaremos nuestro segundo capítulo, el cual se llama La corrupción y crueldad de la iglesia. Esperamos su atención. Ordene, Santo Padre. Hijo mío, he visto que muchas personas están en contra de las doctrinas que yo como Papa estoy dictando al pueblo. Yo necesito que nuestra iglesia siga creciendo. ¿Y cómo podemos hacer para parar a esa gente hereje que está en contra de las normas que yo establezco? Santo Padre,
Es cierto, hay muchas personas que están en contra de sus mandatos y ordenanzas. Otras personas están buscando conocer más acerca de la ciencia. Quieren estudiar la Biblia. Quieren conocer acerca de la medicina, Santo Padre. Están en contra de usted. Usted debe de imponer su autoridad, de modo de que ninguno de ellos pueda quebrantar sus ordenanzas, Santo Padre. Hijo mío, yo creo que esas personas merecen un castigo ejemplar. Un castigo donde el pueblo pueda ver lo que puede pasar si están en contra de las normas que yo establezco. Tiene razón, Santo Padre. ¿Qué le parece un lugar donde las personas puedan comparecer y puedan ser castigadas públicamente para que su herejía, porque esos son herejes, para que su herejía sea condenada y que el pueblo pueda ver su condena? Me parece muy bien. Haremos una ley santa. Le llamaremos Santa Inquisición. Y ahí se condenará a aquella persona que esté en contra de los mandatos y normas de la Iglesia. Esa es una revelación divina. Claro que sí. La Santa Inquisición va a abolir todo aquello, a todos aquellos herejes que estén en contra de su ordenanza, Santo Padre. Anunciaré eso al pueblo. Feligreses de la Santa Iglesia, el Papa ordena que todo hereje, toda aquella persona que quiera conocer más, que quiera conocer de la Biblia, que quiera conocer de la ciencia y que esté en contra de los mandatos del Santo Padre, sea llevado a la Santa Inquisición a condenarlo. Esta mujer fue encontrada culpable y hereje por practicar medicina. El Santo Padre ordena que a estas personas se les debe dar un castigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, azótela. De esta manera estamos erradicando a los herejes dentro de esta ciudad. Santo Padre, la Santa Inquisición estuvo un éxito. Sin embargo, creo necesario que la Santa Iglesia pueda tener riquezas y dominio en los territorios cercanos acá. No solamente debemos de crecer en número de feligreses, sino que también debemos de crecer en riquezas, debemos de crecer en propiedades que el Santo Padre necesita tener. Es cierto. El Señor Jesucristo dijo que fuéramos por todas las naciones. No solamente que tenemos que quedarnos aquí, sino tenemos que ir a conquistar otras naciones a causa del nombre de Cristo. También le predicaremos el Evangelio, pero nos quedaremos con los terrenos, con la riqueza y así obtener poder económico y seguir creciendo como iglesia que somos. Santo Padre, tiene mucha razón. Podemos conquistar Tierra Santa, podemos hacer cruzadas y podemos ganar territorios para usted, Santo Padre, para la Santa Iglesia, y las riquezas serían todas para acá. Exactamente, tienes razón. ¿No tienes un soldado capaz de liderar a un pueblo? Lo tengo, será el soldado de Cristo. Pasa.
levántate. Te declaro soldado de Jesucristo. Tú tendrás autoridad de conquistar naciones y conquistar la tierra santa, donde nuestro Señor Jesucristo caminó. Levántate, hijo mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y conquista. Conquistemos Tierra Santa en el nombre de Cristo. Santo Padre, tenemos muchas riquezas, tenemos propiedades. Y eso es gracias a las cruzadas que estamos haciendo. Gracias a ello hemos conquistado y las riquezas todos vienen para la Santa Iglesia. Pero muchas personas, y no hablo de personas comunes y corrientes, hablo acerca de mártires, no deben de quedar en el olvido. ¿Qué le parece si a estas personas se les da un tipo de honra, veneración, para que no sean olvidados, Santo Padre? Hijo mío, me han dicho, me han informado que mucha gente ha muerto a causa de las cruzadas. Pero sabes, esto vale la pena, porque todo lo estamos haciendo a causa de Cristo. Y estas personas están muriendo a causa del nombre de Jesucristo, así como los mártires de nuestro pasado que dieron su vida, que hicieron obra para que esta iglesia continuara avanzando. Y es cierto, merecen un lugar, merecen honor, merecen ser reconocidos como mártires. Así que dile al pueblo que le dé lugar, honor a esos mártires. Traeremos los rezos a la Santa Iglesia y acá deben hacer peregrinaje para venerarnos, Santo Padre. Feligreses de la Santa Iglesia, vengan y honren la memoria de aquellos mártires, de aquellas personas que han luchado fervorosamente por nuestra Santa Iglesia. Denle culto, denle honra, veneración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Señor, he escuchado dentro del culto muchas personas que están menospreciando la palabra que se les da. He pensado que no solamente podrían las personas escuchar la palabra, sino que deberíamos de ponerles penitencia, sacrificios, para que puedan comprender el valor de escuchar la santa palabra. Es cierto, la gente se ha olvidado que nuestro Dios mandó a su único Hijo a morir en la cruz por la tierra. Esto es un gran sacrificio. Él nos ha enseñado que la salvación viene por sacrificios. Entonces, dile al pueblo, dile que sacrificies, que dé sacrificio, que dé su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Feligreses de la Santa Iglesia, el Papa ordena que acudan en cada momento a los sacerdotes para que ellos puedan imponerles las penitencias y sacrificios que han de hacer por expiar sus almas de pecado y liberarlas del purgatorio. Ese sacrificio que hacen es para liberar sus almas. Ese sacrificio que hacen es para liberarnos del purgatorio, para que sus almas sean limpias.
palabras son tan sabias, Santo Padre. Pero no me gustaría, Santo Padre, que usted quedara en el olvido, y ningún papa, porque ustedes son un faro de luz. Ustedes son el mensaje de Cristo en la tierra, nuestros intercesores. ¿Qué le parece, Santo Padre, si cada vez que visitamos lugares, las personas le brindan tributo a usted, ofrenda y veneración, Santo Padre? Así como tú lo dices, parece ser que me es necesario tener un lugar también en la iglesia de Cristo. Yo soy el intermediario entre Dios y los hombres. Yo soy el elegido de parte de Dios para darles a conocer la palabra viva. Creo que merezco un poco de honor, un lugar en la iglesia de Cristo. Ve y dile al pueblo que me conozca, que venga, que estreche su mano a mí, que dé tributo a mi vida y que dé gracias a Dios por mi existencia. Pueblo, el Santo Padre está aquí. Vengan, vengan. El Santo Padre está en este lugar. Vengan, el Santo Padre está aquí. Acérquese, reciba su bendición, reciba su bendición. Dale tributo, dale tributo, dale tributo al Papa. El Papa, Él está aquí, Él está aquí. Santo Señor, su amor y misericordia por el pueblo es grande. Pero deberíamos de extender su misericordia hasta los lugares como el purgatorio. Deberíamos de crear algo para sacar a aquellas personas que yacen en el purgatorio. Es cierto, hay muchas personas que mueren y que van directamente al purgatorio y pasan años sufriendo para que su alma sea purificada y luego ascender al reino de los cielos. Haremos que ese tiempo de estadía en el purgatorio sea más corto. Crearemos un documento llamado indulgencia. Estas ayudarán a las personas a salir del purgatorio y de esta manera las personas dejarán de sufrir por sus familiares ahí. Es una santa revelación la que ha tenido. La compra de indulgencias. Y no solamente pueden ser para sacar a las personas del purgatorio, pueden ser para lo que el Papa o los papas dicten. También podemos agregarle que éstas sirvan no solamente para perdón de pecados pasados y presentes, también que sirvan para aquellos pecados futuros que aún no han cometido. Y no será necesario ir a confesar sus pecados. Toda Europa lo venere, Santo Padre. Pueblo, acérquese. Pueblo, acérquese. Y denle honor al Santo Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera, la Santa Iglesia se iba apoderando de muchas situaciones a nivel de Europa. Y estas serían un gran problema para el hombre que fue profetizado hace 100 años. Su nombre, Lutero.
los ámbitos, como lo es cultural, social y político, hasta que se levantó, más bien Dios levantó uno de los grandes reformadores, que es Martín Lutero. Si ustedes quieren saber cómo fue que Dios usó a este gran hombre, no se olviden de venir mañana. Gracias. Quiero pedirle al hermano Hugo Parrilla, pastor Hugo Parrilla, que pase al frente. Él nos va a compartir un bonito tema, nos va a hablar un poco del perfil, va a mencionar un poco acerca de la vida de los reformadores. Hermano Hugo, que Dios le bendiga. Le dejo el micrófono. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta noche. Es una bendición poder estar nuevamente en esta iglesia. Agradezco a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro hermano Tony como pastor, que me permita poder usar este púlpito que tanto trabajo ha costado mantenerlo, sostenerlo y hacerlo crecer. Amén. Quisiera pedirle por favor que abra su Biblia esta noche en el libro de Job. En el libro de Job. Gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 18. En el versículo 5 dice la palabra del Señor: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Eterno Dios, esta noche en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, conmovidos, Padre, por los sucesos que hace 500 años, más años atrás, han tenido, Dios, historia, Padre. Por esa gente, Dios, que no tuvo gran valor su vida misma, Dios, sino que al contrario, Dios, se despojaron a sí mismos para que ahora, Dios, nosotros podamos gozar de la bendición de tener un culto libre, un culto sin superstición, Señor, sin ataduras, y podamos venir a este lugar y en muchas iglesias y conocer la palabra que tú habías designado para nosotros. Háblanos al corazón esta noche, Señor. Permítenos guardar y respetar esa memoria de esos hombres y esas mujeres. Y también permítenos, Señor, comprender la grandeza y la magnificencia de la obra que un día hiciste por nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, y háblales al corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un suceso hermoso el que se está celebrando. Es una fiesta. Es una conmemoración, pero también es un acto de mucha solemnidad. Y le preguntaba al Señor con qué parte de la Escritura podíamos ministrar esta noche. Y el Espíritu me mostró esta porción que hemos leído, porque fue un texto que en otras Biblias aparece como Job capítulo 17 y versículo 21. Pero en nuestra Biblia Reina Valera aparece como capítulo 18 y versículo 5. Pero es un texto que cuando las tinieblas habían avanzado, cuando la superstición que usted vio representada esta noche en este drama, esa superstición estaba muy fuerte sobre el pueblo, este texto llenó de luz a la gente que sabía que un día
podía haber un cambio. Y el texto dice en el versículo 5, la luz de los malvados un día se apagará. Porque en ese entonces parecía que los malvados tenían todo el poder. Y el texto dice también, y la centella de su fuego, de su poder, no resplandecerá. Esta noche, en el nombre de Jesús, quiero que recuerde juntamente conmigo la obra que estos hombres hicieron, la obra que estos hombres emprendieron en favor de usted y de mí. Porque aunque ellos no nos conocían, pero Dios los estaba usando en su plan perfecto, porque un día podíamos nosotros tener la palabra viva y la palabra verdadera. Y es importante, hermanos, poder recordar esto. Durante muchos siglos, las tinieblas de la religión oficial se cirnieron sobre la humanidad. Esas tinieblas eran unas tinieblas que manipulaban la mente y la conciencia del ser humano. Eran unas tinieblas que llenaban la mente de superstición. Había un poder diabólico que estaba sobre las almas de todo el pueblo, y ese poder diabólico era el día a día sobre el pueblo. Seres malvados y oscuros estaban apoderados de la verdad. Tenían la palabra, la tenían secuestrada. Habían tomado la palabra y la habían escondido en monasterios, la habían escondido en cuevas, en sótanos, la habían escondido detrás de la ignorancia de las personas. No se le permitía a la gente que pudiese leer, no se le permitía a la gente que aprendiera un poco de cultura. A la gente se le decía que leer la escritura era un pecado mortal delante de Dios, que el único que tenía la autoridad para poder llegar a leer la escritura era el clero, eran los sacerdotes, era el papa mismo, y que el idioma oficial era el idioma latín. ¿Se imagina usted en aquel entonces, cuando no había educación formal? ¿Se imagina en aquel entonces cuando la gente con un rayo, con un trueno, creían que era la cólera y la ira de Dios sobre ellos? ¿Se imagina que esa gente no pudiese tener el don de escuchar la palabra del Señor? Era algo terrible, era algo perverso. Pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios que nunca puede ser burlado, pero Dios que para Él nada es imposible, permitió que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, la luz resplandeciese. Y el Señor tomó hombres comunes y corrientes, hombres especiales, algo otros, hombres que eran luminarias en sus áreas, y hombres que no podían en algún momento brillar, los tomó para poder traer luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice en Isaías capítulo 9 y versículo 2 que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Y la Biblia dice que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y la luz que el mundo necesita no es una revelación nueva. La luz que el mundo necesitaba en ese entonces ni siquiera eran los milagros. La luz que el mundo necesitaba y sigue necesitando ahora es la luz de la palabra del Señor. Y le damos gracias a Dios, alabamos a Dios, bendecimos a Dios, porque Él levantó personas que amaran la palabra. Él levantó personas que sintieran un desapego por su vida misma, con tal que las generaciones futuras, entre las cuales nos contamos nosotros, pudiesen tener la palabra del Señor. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Dele gloria a Dios esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Corría el año de 1320 y en Inglaterra, en una de las regiones más oscuras del mundo, en una región conquistada previamente por los vikingos, una región donde había mucha superstición, donde la sed de sangre era continua
el Señor manda en 1320 el nacimiento de un hombre, Juan Wycliffe, conocido en inglés como John Wycliffe. El Señor levanta a este hombre y es considerado hasta ahora como el padre del protestantismo, aún antes que el hombre bendito Martín Lutero. Este Juan Wycliffe recibió una educación liberal. Era un hombre que no fue educado bajo la superstición, sino que fue un hombre educado bajo la ciencia, bajo la cultura, bajo la filosofía. Este hombre, su mente fue abierta, y lo que hizo un cambio en la vida de él fue que él tuvo un conocimiento de la palabra del Señor. Entonces él conocía filosofía, él conocía ciencia, él conocía muchas cosas que la gente de ese entonces no conocía, pero lo que transformó la vida de él fue el haber tenido acceso a la palabra del Señor. Cuando él tuvo acceso a la palabra del Señor, él tuvo un panorama amplio, un espectro amplio de todo lo que estaba sucediendo, pero también él se dio cuenta y él pudo entender que lo que cambia la vida de las personas, lo que cambia la vida del ser humano, es el amor a la palabra del Señor, es el amor a Cristo mismo. Y él entendió y él comprendió que la iglesia de ese entonces era una iglesia que había cerrado el conocimiento a la palabra, porque el conocimiento de la palabra es poder en la vida de los hombres. Cuando el hombre conoce la palabra, el hombre puede cambiar su forma de vivir. Cuando el hombre conoce la palabra, el hombre puede transformar su medio de vida, su modo de vida. Juan Wycliffe lo comprendió. Él comprendió que cuando el hombre conoce la palabra, la superstición sale de su mente. Y el temor irracional, el temor que no tiene razón de ser, es echado fuera. Y cuando el hombre conoce la palabra, el hombre puede ser libre en el nombre de Jesús. Juan Wycliffe lo comprendió y el Señor lo levantó. Y el Señor le dio algo que a muchos le faltaba en ese entonces. El Señor le dio valor, le dio coraje, el Señor le dio entereza y le dijo: te vas a levantar y vas a ser un hombre de Dios y te voy a usar como Dios quiere usar esta noche a muchos en este lugar. ¿Cuántos hombres dicen amén al llamado de Dios? Mire, entonces, interesante esto. Juan Wycliffe fue un hombre que al conocer tanto se distinguió por su piedad. Juan Wycliffe nunca fue conocido por ser un hombre perverso, no fue conocido por ser un hombre entregado a cosas inconvenientes, sino todo lo contrario. Era un hombre que practicaba la santidad como modo de vida, como forma de vida. Si algo debemos de practicar en este entonces la iglesia, es la santidad delante del Señor. La santidad no ha pasado de moda. El mismo Señor que dijo hace 2000 años: sean santos porque yo soy santo, se lo dijo a Juan Wycliffe y se le dice a la iglesia Merea en esta noche. ¿Y cuántos reciben la palabra? Queridos hermanos, él también fue notorio y fue destacado por el talento que él tenía. Tenía un talento notable y era un erudito profundo en todo lo que él conocía. Estando él en una escuela religiosa, nos dice la historia, se dedicó al estudio de la escritura. Esta escritura estaba escrita en latín, solo unos cuantos podían leerla. Pero cuando él encontró la escritura, dice él en su testimonio de vida: ahí encontré la luz, ahí encontré la luz, ahí conoció el plan de salvación. Y ahí Juan Wycliffe pudo comprender que el único abogado en la tierra, el único abogado entre Dios y el hombre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto motivó a él profundamente a que predicara la verdad y nada más que la verdad, porque la verdad, como dice la misma palabra, los hará libres. Juan Wycliffe se convenció de esa palabra y él emprendió una obra grande, maravillosa. No podemos nombrarla en este tiempo porque no nos alcanzaría la noche para hacerlo. Pero la obra notable que Juan Wycliffe emprendió, en primer lugar, podríamos decir que él sacó a luz los errores papales. Él fue uno de los primeros hombres que sacó a la luz el hecho de que el Papa es infalible, que eso era mentira. Él no es infalible, nunca lo ha sido, nunca lo será, nunca lo fue. Él también tomó
la escritura, la Biblia, que no estaba conformada como tal todavía, pero lo que había de la escritura lo tomó y enseñó que debía ser predicada con pasión, que debía ser predicada con entrega, pero que también tenía que ser predicada con doctrina. Juan Wycliffe tomó también la enseñanza de ese entonces y la desenmascaró, y le enseñó al pueblo que mucho de lo que le enseñaban no era palabra de Dios, era simple y sencillamente tradición humana. Habían tradiciones para todo, y ya la misma palabra lo había dicho, Jesucristo lo había dicho. Ustedes anulan, le dijo a los fariseos, la palabra por poner primero las tradiciones de sus padres. Juan Wycliffe tomó eso y le dijo, esta iglesia está anulando la palabra y está poniendo primero las tradiciones que ellos traen. Tradiciones de, ya se llamaron las reliquias, pero tradiciones de ver las reliquias, tradiciones de ir a adorarlas, tradiciones de ir a procesiones, tradiciones de hacer peregrinaciones, tradiciones de hacer penitencia. Juan Wycliffe mostró que todo eso era mandamiento humano, no era un mandamiento de Dios. Porque un hombre de Dios que predica la verdad, un hombre de Dios que predica la palabra, es un hombre que trae libertad y bendición al pueblo del Señor. Juan Wycliffe también desenmascaró la corrupción que había en el clero. Parece mentira, pero esto que estamos hablando ahorita, hoy, estamos hablando casi 700 años después de Juan Wycliffe, se oye bien fácil, pero es algo en lo que él ponía en exposición su vida misma todos los días. Cuando él subía al púlpito a predicar en la parroquia de Lutherwold, que era donde él ministraba, cuando él subía a predicar ahí, a enseñar, había peligro que de momento entrasen las autoridades, lo apresaran o lo mataran. Eso era contra lo que él luchaba, eso era contra lo que él predicaba. Él predicaba directamente contra las fuerzas del mal, él predicaba en una lucha frontal contra las fuerzas de Satanás. Pero este hombre estaba fortalecido por un poder que es más grande que las fuerzas de Satanás. Él estaba fortalecido por el poder del Señor, amén. Por lo tanto, Juan Wycliffe desenmascaró la corrupción del clero. Mire entonces qué interesante es esto. ¿Cuál fue su legado? El legado maravilloso que él tuvo. Él tradujo la escritura del latín al inglés popular. Lo más grande que él pudo hacer fue traducir la escritura del latín al idioma inglés. Toda la gente pudo leer la escritura. Ya no era prohibido. ¿Se imagina usted si allí ahorita tuviese una Biblia en griego usted? Algunos podrían leer unas 2 que 3 palabras si fueron a un instituto bíblico, tal vez, si no sobornaron al maestro de griego, podrían leer algo. ¿Se imagina que tuviese una Biblia en ruso ahorita? O en hebreo, que se lee al sentido contrario. Pues para los pobres ingleses las escrituras estaban así. Pero él comprendió, él entendió que la forma de darle un cambio a la vida del pueblo era trayéndole la palabra del Señor. Es por eso que él dijo, mi más grande deseo es que todo el mundo pueda leer la escritura en su propia lengua y conozcan de esa manera las obras de Dios. El Señor tiene formas misteriosas y maravillosas de llamar a sus siervos. La historia dice que estando en la parroquia de Lutherwold, oficiando un servicio, una apoplejía vino sobre Wycliffe. Él cayó y ahí lo llevaron a su casa y en su casa murió. La iglesia de ese entonces quería matarlo, quería quemarlo en la hoguera, pero Dios se lo llevó antes. 40 años después, en el concilio de Constanza, una reunión de
toda la corrupción de ese entonces, de todo ese clero, declaró hereje a Juan Wycliffe. Mandaron a sacar sus restos, sus huesos, después de 40 años. Los pusieron en una pira, en una plaza pública, y los quemaron. Después de quemar los huesos, tomaron esos huesos quemados, hechos ceniza, y fueron y los tiraron a un arroyo. Ese arroyo desembocaba en el río Avon, y el río Avon desembocaba en el río Lucerna, y el río Lucerna llegaba al mar. Ellos no vieron que hicieron un acto casi profético, que las enseñanzas de Juan Wycliffe se regaron por todo el mundo. Pero puedo decirle algo: aunque las cenizas de ese hombre fueron esparcidas así, aunque la idea era no dejar memoria de él y que nadie pudiese decir, ahí están los huesos de ese gran reformador, hay una palabra superior, hay una palabra mayor, y esa palabra nos dice que un día la trompeta sonará, y los que murieron en Cristo, los que vivieron para Cristo, y que Juan Wycliffe, las cenizas de él un día se volverán a formar, y él estará por siempre y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Al final ganó Cristo. Amén. Dale gloria a Dios. Aleluya. (1370) nace en Bohemia, Checoslovaquia, Juan Hus, el hombre del que hablaban, el del día de ayer, del drama del día de ayer. No pude estar. Hus en lengua bohemia significa ganso, por eso era Juan el ganso. Un hombre de una cuna humilde, un hombre de un hogar campesino, un hombre que pierde a su padre cuando tiene alrededor de 7, 8 años, un hombre que queda solo con su madre, pero una madre que era temerosa de Dios, una madre que lo único que quería era que su hijo pudiese servirle un día al Señor. Juan Hus crece en la escuela parroquial de su pueblo. Se forma también maravillosamente, providencialmente, teniendo temor de Dios. Su madre hace todos los esfuerzos que una mujer pobre y una mujer viuda puede hacer, y logra que su hijo sea admitido a la edad de 16 años en la Universidad de Praga, en Checoslovaquia. Es llevado el niño hasta allá. Y nos cuenta la historia que antes de llegar a la ciudad, la madre de Juan Hus se arrodilló y, dolida en su corazón, porque no tenía mucho que darle a su hijo, no tenía más que unas pocas monedas, se arrodilló y tomó a su muchacho y le dijo: no tengo nada que darte, pero le pido al Padre que te bendiga, le pido al Padre que ponga tu bendición sobre tu vida. Y el padre la escuchó. Juan Hus entró a la universidad por caridad, pero Dios lo bendijo con una gran sabiduría. Juan Hus a los 21 años llegó a ser profesor de la universidad, y antes de cumplir los 30 años era el rector de la universidad. Aquel niño que llegó en pobreza, en miseria, aquel niño por el cual nadie daba nada y que fue admitido por caridad, hoy era el principal de la universidad. ¿Por qué? Porque hubo una madre, porque hubo una mujer que era sola, que era viuda, que era pobre, pero que sabía que la bendición más grande para los hijos está en las manos de Dios. Y el Señor tomó a ese muchacho, tomó a ese hombre y le mostró. El Señor no le mostró milagros, el Señor no le mostró portentos y maravillas, el Señor le mostró su palabra. Juan Hus empezó a leer la palabra. Juan Hus fue ordenado como sacerdote.
Pero Juan Jos empezó a leer la palabra, y algo empezó a cambiar en él. Juan Jos creía todo lo que su iglesia le decía, respetaba a la iglesia, creía en el Papa, amaba al Papa. Ellos le habían dado la educación, ellos le habían dado acogida, ellos lo habían hecho. Pero había un plan atrás, había un propósito. Como dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. El Señor tenía un propósito para Juan Jos. Y la Biblia nos muestra que cuando Dios pone los ojos en la vida de un hombre, de una mujer, el Señor hace hasta lo último para que esa mujer y ese hombre puedan cumplir el propósito que Dios tiene con ellos. Y mire qué hermoso entonces. La historia nos cuenta y nos dice que este muchacho empezó a predicar en una capilla. Había una capilla que era la capilla de Belén, se llamaba, allá en Checoslovaquia. 2 hombres se unieron para construir una capilla de sus propios recursos, pero pusieron como requisito que la palabra que ahí se predicara en la lengua de Checoslovaquia. Ese era el requisito. Y Juan Jos dijo: yo voy a empezar a predicar, y empezó a predicar en la lengua de ese lugar. Estando ahí, Juan Jos no predicó de la tradición. Juan Jos no predicó de lo que la iglesia quería que predicara. Juan Jos empezó a predicar de la Escritura. Y Juan Jos empezó a predicar que, número 1, la salvación es por fe. Amén. ¿Cuántos creen eso? Juan Jos empezó a predicar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Mire, lo que usted y yo sabemos ahora era lo que él empezó a predicar, pero era prohibido. Juan Jos empezó a predicar que la obediencia entera se debía solo a Dios y a su palabra, nunca al Papa. Los religiosos de ese entonces: ¿qué pasa aquí? Si este hombre es nuestro director de la universidad, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué hicieron ellos? Le prohibieron predicar. Pero Dios, que tenía todo hecho, le mandó los escritos de Juan Wycliffe. Y Juan Jos vio en los escritos de Juan Wycliffe, vio la luz que venía de la palabra de Dios. Esa luz que venía de la palabra de Dios lo impactó y le dio más fuerza para seguir predicando. En esa predicación que él tenía surgió un detalle maravilloso que nadie lo había previsto, y es que aunque le prohibieron predicar en todos los templos que Roma dominaba, en la capilla de Belén no se le podía prohibir predicar porque era privada. Mire qué interesante es esto. Dios tiene todas las piezas en el tablero en la manera correcta. La gente piensa, el mundo piensa, el diablo piensa que le puede ganar a Dios, pero a Dios nadie le puede ganar. Amén. Fue llamado a Roma. Él era un hombre obediente. Todos los hombres de Dios se caracterizan por ser hombres bajo autoridad. Amén. Y este hombre fue obediente. Él iba para Roma, pero la misma población lo detuvo y le dijo: no te vayas, te van a matar. Ellos sabían para qué lo llamaban. Cuando él no fue, fue excomulgado. Le quitaron todas las provisiones que él tenía, y la ciudad que lo apoyó, la ciudad de Praga, fue declarada en anatema, o sea, fue declarada maldita. Pero Juan Jos conocía la palabra, y él sabía que en Números capítulo 23, en el versículo 23 dice que contra el pueblo de Dios no hay hechizo. Amén. Él sabe que en Números 23 dice que contra el pueblo de Dios no hay adivinación. Y él sabía que en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos ha redimido de toda maldición. Amén. Así que aunque llegaran a tirarle las maldiciones que le quisieran tirar, la palabra del Señor lo defendía y lo sostenía. En 1414 se hizo otro concilio y Juan Jos fue obligado a ir. Él llegó, se sometió. En ese entonces había un pleito de 3 papas.
estando en ese pleito con los 3 papas, Juan Jos lo ignoraron un rato y él estuvo alojado en una casa particular. Pero Satanás tenía un plan para dañarlo. Pero lo que la gente no sabía, y el mismo diablo no sabía, es que Dios iba a hacer que ese plan terminara en una gran bendición. Llamaron a Juan Jos a que compareciera ante el concilio de ese entonces, a que defendiera sus tesis, a que defendiera sus pensamientos y a que se retractara de todo lo que había hablado. Él dijo que no se podía retractar. Él dijo que todo lo que había hablado era de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, estaba dispuesto a entregar su vida. En esos días, él fue declarado hereje y fue condenado a estar encerrado en el calabozo de un convento. Cual Pablo y Silas fueron metidos al calabozo de más adentro, Juan Jos fue metido a un calabozo que estaba a la par de una de las cloacas más grandes de la ciudad. Ahí Juan Jos se enfermó. Ahí cogió una plaga terrible y nunca pudo recuperarse. Meses después, Juan Jos fue llevado a un castillo, al castillo de Gottelben, y en ese lugar dio testimonio delante de los carceleros. Y la gente y los carceleros decían: ¿cómo un hombre que ha sido tan maltratado puede ser un hombre tan piadoso? Puede ser un hombre tan amable, puede ser un hombre tan santo. Lo que ellos no sabían es que el que estaba dentro de Juan Jos era mayor que el que estaba en el mundo. Y lo que usted y yo ahora podemos saber es que el mismo que estaba en Juan Jos es el mismo que esta noche está con nosotros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Las cartas que Juan Jos escribió en los últimos días son cartas heroicas, son cartas que empujan, impelen al pueblo hacia el amor, hacia el perdón. Él sabía que lo iban a matar. En la ciudad de Praga estaban queriendo organizar comandos para ir y rescatarlo, pero él escribió y él les dijo: no, estoy dispuesto a dar mi vida por la verdad de Jesucristo. Hermanos, es conmovedor pensar cómo estos hombres se podían ellos animar y reconfortar con la palabra. La historia nos dice que Juan Jos se reconfortaba con lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 11: benditos son cuando por mi causa los ultrajen, los maltraten, los persigan, los maldigan y digan toda mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Ese hombre se fortaleció en esa palabra. Ese hombre se tomaba en su enfermedad y podía sentir que el Espíritu Santo estaba con él. Hermanos, es importante saber que para que usted pueda tener una Biblia en sus manos ahora, que para usted pueda tener un templo tan hermoso como este que estamos aquí, que para que haya la libertad de culto que nuestra Constitución nos garantiza, hubo gente que pagó con sangre. Hubo gente que entregó su vida. Hubo gente que entregó lo poco o lo mucho que tenía, porque sabía que nada es más importante que poder glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Juan Jos lo hizo. Juan Jos lo comprendió. En un juicio simulado, el 6 de julio de 1415, lo condenaron. La historia nos dice que primero lo torturaron. Tomaron sus manos y con unas cuchillas le cortaron las yemas de los dedos. Luego una corona de papel fue puesta sobre su cabeza y en esa corona habían dibujado demonios. Y le dijeron: estos son los demonios que tú predicabas, ellos morirán contigo. Juan Jos fue llevado al patio, a la plaza pública de la ciudad. Clavaron una estaca, lo encadenaron viendo al oriente. Cuando él estaba ahí, en medio de ese dolor, Juan Jos dijo: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta. ¿Cómo podría avergonzarme yo de esta tan pequeña
y tan oxidada. Juan Jos le dijo al verdugo antes de que encendieran la pira: vas a asar un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne, al cual no vas a poder asar ni vas a poder hervir. Ese día Juan Jos entregó su alma al Creador. En medio de la llama, en medio del fuego crepitante y del olor a carne quemada, Juan Jos pasó a la presencia del Señor. Fue quemado vivo en la hoguera. Su cuerpo murió, pero su alma vive delante del Señor. Y en el día de Cristo, Juan Jos se levantará invicto ante la presencia del Señor. ¿Hay tiempo todavía? Amén. ¿A cuánto les está hablando el Señor esta noche? 1483, en Alemania, nace un chiquillo, Martín Lutero. La gente lo veía y decía: ¿qué va a hacer este chiquillo? Como no sabemos algunos chiquillos que están allá gritando ahorita qué van a hacer. Como nadie sabía que iba a ser Tony Valle, y mire lo que Dios le ha dado. Como nadie sabía lo que algunos de ustedes pueden hacer. Martín Lutero nace y es conocido como el Cisne. Nacido en Alemania, fue educado desde muy joven por su padre para ser un abogado. Su padre quería que no pasara los trabajos que ellos habían pasado como leñadores y como mineros de carbón. Su padre quería que él tuviese una vida diferente. Martín Lutero descolla en medio de todos sus congéneres por tener un intelecto privilegiado, una mente fotográfica, una retentiva sobrenatural. Cuenta la historia que en un viaje a través de un bosque, les voy a contar el drama de mañana. En un viaje a través de un bosque con uno de sus amigos, viniendo en su caballo, yendo hacia su casa, se desata una tormenta eléctrica sin precedentes. La superstición decía que cuando había todo eso era la furia de Dios. Y Martín Lutero, muy religioso, muy imbuido por las ideas de ese entonces, se llena de miedo, un rayo cae y mata a su amigo. Martín Lutero dice: Santa Ana, sálvame y seré monje. Él se salvó y no fue Santa Ana, pero él había prometido y lo hizo. Contra la voluntad de su padre, contra la voluntad de su familia, se fue a un monasterio y se inscribió como monje. Su corazón y su intelecto eran inquietos. Él quería tener paz y comunión con Dios. Él quería vivir de la mano de Dios y era sincero. Él buscaba la forma. En el convento se mortificaba. Ayunaba por días enteros. Se desnudaba en penitencia y salía a aguantar frío en las noches en Alemania. Estaba él en medio de la nieve. Estaba mortificando su carne. Había malinterpretado el texto que dice: golpeo mi cuerpo y lo presento en sacrificio vivo. Él pensaba que eso era lo que a Dios le agradaba, pero así le habían enseñado. Nada de lo que hizo le dio la paz que su corazón necesitaba. Un superior del monasterio, afligido por ese muchacho, por esa joven promesa, para que no se perdiera, cometió un error que nunca tuvo que haber cometido. Le dio la palabra. Tal vez con esto tienes. Martín Lutero empezó a recibir la luz de la palabra. Martín Lutero empezó a ver lo que la palabra decía. Y Martín Lutero empezó a encontrar la paz que solo la palabra puede dar.
Él entendió ahí el plan de Dios para la humanidad. Conoció la gracia, conoció la salvación, conoció que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Martín Lutero comprendió que hay un plan de parte de Dios para todos los pecadores, que Dios no quiere que los pecadores se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Martín Lutero lo comprendió. Sí, hermanos, Martín Lutero recibió la luz de la palabra. Gloria a Dios por eso. Por fin Martín Lutero había encontrado la paz que tanto buscaba. La fuente de la bendición, la fuente de la vida estaba en la palabra del Señor. Y esta noche usted tiene la fuente en sus manos. Se celebraba una reunión anual de todos los monasterios, no ministerios, monasterios. La reunión anual era en Roma, la Santa Sede. Todos los monasterios enviaban a sus representantes, a los mejores. Dios quiso que Martín Lutero fuese el mejor de su monasterio y lo enviaron con su compañero. La historia nos dice que su corazón iba lleno de ilusión, su corazón iba lleno de alegría al saber que conocería la santa ciudad. Él sentía un amor, un fervor maravilloso, porque él hasta ese momento era un católico sincero. Por eso, aunque usted y yo estemos conociendo toda esta historia, tenemos que saber que hay católicos sinceros. Y por eso no tenemos que usar toda esta información para atacar, tenemos que usar toda esta información para amar. Amén. Martín Lutero cuenta la historia que iba llegando y al llegar a una colina vislumbró toda la ciudad. Vio a Roma, vio la capilla de San Pedro que estaba en construcción, vio aquella ciudad hermosa, bella. Martín Lutero cayó de rodillas y dio gracias al cielo, porque por lo menos una vez en su vida Dios le iba a permitir estar en su santa ciudad. Bajaron con su compañero, entraron a la ciudad, pero Martín Lutero se desilusionó, porque cuando él entró en la ciudad no encontró lo que él creyó que iba a encontrar. Lo que él vio fue descomposición social, lo que él vio fue violencia, lo que él vio fue suciedad, fue vicio, fue degeneración. Y lo que él vio cuando entró a donde los que supuestamente tenían que ser la luz, vio que los pecados de los que supuestamente tenían que ministrar eran mayores aún que los pecados del pueblo. Martín Lutero fue conmovido en su corazón y lo único que pudo hacer, dijo: voy a ir a hacer penitencia. Y cuenta la historia que según la tradición, Roma se trajo en las cruzadas la escalinata donde Jesucristo anduvo, conocida como la escalinata de San Pedro, y se la trajo ladrillo por ladrillo y la volvieron a armar ahí en Roma. Y Martín Lutero vio la escalinata ahí y dijo: voy a hacer penitencia. Y la tradición era que quien subiese por ese lugar de rodillas en penitencia, los tantos escalones que habían, al llegar al final sus pecados eran perdonados. Martín Lutero decía: yo he pecado porque en mi mente y en mi corazón he pensado y he condenado al Papa, he condenado a los curas, he condenado a los sacerdotes. Él pensaba que había pecado por haber visto lo que había visto y por haberse dado cuenta que ellos no vivían de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a su propia carne. Pero hermanos, la palabra no es cualquier cosa. La palabra es la vida de Dios en el hombre. La palabra es la energía de Dios. La palabra es el poder de Dios. Y la palabra está en nosotros. Y en el momento menos pensado, la palabra se activa. Martín Lutero había leído el versículo con el que se inició esta noche, Romanos 1:17. Martín Lutero había visto en Habacuc, donde dice la misma porción.
Y Martín Lutero, cuando iba a la mitad de la escalinata mortificándose, la palabra, que es viva y eficaz, se activó. Y cuenta la historia, Martín Lutero en su biografía, que unas palabras retumbaron en su cabeza. Y Martín Lutero escuchó la palabra que le decía: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero dijo: ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Nuevamente, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero se levantó. ¿Qué estoy haciendo? Martín Lutero renunció a los hábitos pecaminosos y volvió a Alemania. Formuló las 95 tesis que el Espíritu Santo le dio para formular. Y el 31 de octubre de 1517, en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, Martín Lutero agarró esos pensamientos, esas tesis, esos pensamientos, y fue y los clavó en esa iglesia, en esas puertas de madera, y dentro de ellas habían por lo menos las 5 principales, que son las que nos han sostenido hasta este tiempo. En ese lugar, Martín Lutero dio la declaración que la única fuente, la única guía de fe y conducta para el ser humano es solo la Escritura. Y él dijo: sola Escritura. Y Martín Lutero dijo también que la única forma de acceder al trono del Padre es solo a través de la gracia de Dios. Y él dijo: sola gracia, sola gracia. Y Martín Lutero también dijo que la salvación no puede ser encontrada por nadie más, sino solo a través de Jesucristo. Y él dijo: solo la fe, sola fe, amén. Y Martín Lutero dijo: lo único que necesitamos y todo lo que el hombre necesita es a Jesucristo. Y él dijo: solo Cristo, amén. Y lo último dijo: toda la honra y toda la gloria no puede ser para un hombre en la tierra. No hay representantes de Dios en la tierra. La honra y la gloria le pertenecen solo al Señor. Y él dijo: soli Deo gloria, aleluya. Gloria a Dios. A partir de ese momento Martín Lutero fue perseguido. Lo intentaron asesinar. Martín Lutero fue un hombre que vivió mucha persecución, vivió choques contra los cuerpos políticos de ese entonces. Tuvo que ser secuestrado por sus amigos para poder salvarlo. En el tiempo de su secuestro escribió ese himno maravilloso: Torre fuerte es el Señor. En el tiempo de su secuestro también tradujo la escritura, toda la que se tenía, la tradujo al alemán para todo el pueblo alemán. Martín Lutero murió en 1546. Pero al igual que Pablo, Martín Lutero pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, espero el galardón del justo juez que es el Señor. Es una noche de conmemoración. Y yo quisiera invitarlos esta noche a que en honor a estos mártires, hemos hablado solo de 3, hay muchos, y unos que ni siquiera nunca sabremos su nombre, pero están escritos en el libro de los cielos. Quisiera pedirles que se pongan de pie esta noche. Y que en honor a la memoria de estos hombres de Dios y las mujeres que estaban detrás de ellos, porque había mujeres ahí también, podamos en actitud de reverencia y de respeto, como dice la Escritura, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, podamos guardar un minuto de silencio en memoria de esos grandes hombres.
Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida de esos hombres. Gracias, Señor. Adoremos al Señor en conmemoración por lo que Él hizo. Sí, Señor. Sublime gracia del Señor. Puede levantar sus manos al cielo.